Bonó, especialmente al espacio destinado para la biblioteca de este instituto. Gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad en donde hablaremos de ética. Pueden ser buenos los abogados. ¿Qué tanto decimos nosotros de estos que ejercen este oficio? Pues en este simposio de ética, estas notas sobre ética del derecho, vamos a descubrir qué tan buenos, qué tan buenas pueden ser los abogados, las abogadas. Les saludo especialmente a los que conforman la mesa de honor, los panelistas. Padre Cristian Espinal, rector del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó. Doctor Pablo Mella, director académico de este instituto. Doctor Andrés García Inda, que nos acompaña a través de la virtualidad. Él es el profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza. Magistrado Manuel Ulises Bonelli, juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. También un abrazo, unos saludos al enviado del Papa, Monseñor Raúl Versosa. Gracias por acompañarnos. También a ustedes que nos acompañan, miembros de la prensa, a los que nos siguen a través de las redes del Bonó y ustedes que de manera presencial hoy nos encuentra la filosofía. De inmediato, escuchemos las palabras de bienvenida del rector de este instituto, Padre Cristian Espinal. Muy buenos días, estimada comunidad Bonó. Una alegría volvernos a encontrar presencialmente. Nosotros estamos de manera presencial hace un tiempo, pero qué alegría podernos reunir de esta manera. Bienvenido, magistrado Bonelli, a esta casa, al Instituto Superior Bonó, y bienvenido también en la distancia a García Inda, al doctor García Inda, que hemos escuchado muchas buenas referencias de usted. Así que nos da mucho gusto también recibir a los estudiantes de primero, que es la primera vez también que participan activamente en este tipo de actividad. Nosotros tenemos en el año 2 actividades como estas. Una es el seminario de hermenéutica, destinada a dialogar sobre temas actuales, y la otra es el seminario, el simposio. El simposio es más hacia ad intra, con la esperanza de poder fomentar en nuestros estudiantes el pensamiento crítico. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a su casa. Muchas gracias, Padre Cristian Espinal. Y de inmediato, escuchemos las palabras del director académico, Doctor Pablo Mella, quien nos presentará este simposio con las preguntas de la ética del derecho. Un aplauso para él. Pues es una gran alegría, como decía Cristian, estar aquí compartiendo en este espacio. He escrito unas palabritas introductorias para no dispersarme, que es mi gran tentación. Desde hace 5 años, el Instituto Superior Bonó ha incluido en su calendario académico el simposio de filosofía como un modo de complementar con temas relevantes de actualidad lo que se aprende en las aulas. Como recordaremos, la palabra simposio viene del griego symposium, que significa banquete. La palabra ha trascendido y cambiado en el tiempo para referirse a una conferencia o reunión de especialistas que tratan un tema específico. Este cambio de significado se debe, como es fácil sospechar, al hecho de que Platón hizo desarrollar uno de sus más famosos diálogos en el curso de un banquete, y donde establecía la relación entre amor e inteligencia. Por eso lo llamó sencillamente el simposium, traducido normalmente en castellano como el banquete de Platón. Una pena que en ese cambio de significado hayamos perdido la costumbre de prepararnos suculentos platos. Hubiera sido bueno, ¿no? Un chicharroncito, una cosa así. Aquí estamos, pues, en este espíritu de dialogar sobre un tema con personas que han consagrado su vida a este tema. Agradecemos en el día de hoy
como institución de educación la presencia de dos personas que nos ayudarán a dialogar sobre el sentido que tiene el derecho para la vida humana en general y para los profesionales del derecho en particular. En primer lugar, agradecemos la presencia amiga y solidaria del magistrado Manuel Ulises Bonelli, pues miembro de nuestro honorable Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y de Andrés García Inda, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza y miembro del Laboratorio de Sociología Jurídica de la misma universidad. Ellos dos serán responsables o encargados de darnos un banquete de pensamiento que nos ayude a ser mejores seres humanos. No puedo dejar de comentar, en primer lugar, el título de nuestro simposio. No entraré en los detalles intertextuales que están en el trasfondo de ese título, pues el profesor García Inda nos contará en breve cómo llegamos a él y el propósito teórico que se esconde detrás. Quiero hacerme eco de algunas de las reacciones que ha causado. Un destacado filósofo dominicano de otra universidad me respondió por WhatsApp: ¡Wow! ¡Qué titulito! Y bueno, claro está, esa reacción era en parte lo que buscábamos con el título. Naturalmente, la pregunta de si los abogados pueden ser buenas personas tiene un propósito mediático, pero se fundamenta en los miles de chistes que se han hecho acerca de los abogados. En este sentido, otro amigo dominicano, formado primero en Derecho y profesor de Derecho, pero hoy profesor de Literatura en una universidad norteamericana, me respondió con un enorme jaja, seguido de la frase: ¿será porque? Y después del ¿será por qué? Me mandó al menos 10 chistes muy crueles que se burlan indiscriminadamente de los abogados. No voy a hacer ninguno de esos chistes aquí, porque prefiero hacer los chistes que se refieren a mis colegas filósofos de cómo nosotros andamos por las nubes. Otro comentario que me gustó es este: ¿y de verdad te lo preguntas? Aquí la respuesta ha de ser objetivamente ambigua, por no decir contradictoria. ¿Y de verdad te lo preguntas? Sí y no. Comencemos con el no. Ya lo dije hace un momento, el título de nuestro simposio de hoy es pícaro y su propósito es básicamente publicitario. Es decir, sabemos que la respuesta es en principio sí, claro que los abogados pueden ser buenas personas. Por tanto, la pregunta no debe entenderse en un sentido ontológico. Sin embargo, si abandonamos las regiones mistéricas del ser y nos pasamos a la práctica profesional, veremos que la respuesta no es tan fácil de responder. En breve explicaremos por qué, de la mano del gran jurista español Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante y el maestro por excelencia de la nueva retórica jurídica en lengua castellana. Pero antes quiero contar una última reacción a nuestro título. Una amiga jurista femenina me dijo: anda, ¿y las abogadas? Por fin las mujeres somos buenas personas. Menos mal que todo este intercambio lo manejamos con un humor, porque somos conscientes de todas las discusiones que rodean al tema del lenguaje inclusivo. Naturalmente aquí usamos de manera doble el lenguaje. Primero, podemos decir que aquí se trata de lo que se llama el género lingüístico o gramatical del castellano, que no tiene nada que ver ni con sexo ni con orientación sexual. Todos los idiomas que declinan los determinantes y los sustantivos atribuyen arbitrariamente el masculino o el femenino a determinados grupos de conceptos u objetos. Pero, en segundo lugar, dejamos de propósito el masculino para que llamara igualmente la atención en medio de esta sensibilidad que lleva a algunas personas a poner X o arrobas en vez de vocales. Quede claro, pues, que aquí también somos sensibles a la perspectiva de género y que la temática no queda excluida de nuestro simposio. Para concluir, pues,
planteemos el gran desafío que queremos abordar a partir de una cita del profesor Manuel Atienza. En un artículo titulado Sobre la ética de los abogados y que se obtiene fácilmente a través de cualquier buscador en internet, podemos encontrar o entresacar las ideas centrales de nuestro simposio. Cito los 2 párrafos iniciales que resumen toda la reflexión que hace Manuel Atienza. Leo. El primer problema, y a veces el único, con el que uno ha de enfrentarse cuando tiene que impartir un curso de ética para abogados, es que tanto los abogados en ejercicio como los candidatos a hacerlo no suelen pensar que necesiten para nada la moral. Mejor dicho, aceptan obviamente que hay un código deontológico que regula algunos aspectos de la profesión y que en consecuencia deben conocer, pero no les parece que esas normas difieran en algo que pueda considerarse relevante del resto de las normas del ordenamiento jurídico. De manera que, en definitiva, todo se reduce, según ellos, a derecho positivo y el abogado no necesita ni debe adentrarse en disquisiciones de carácter propiamente moral. Si se les aprieta algo más, aclararán que a ellos, como a todos los ciudadanos, sí que les importa, por supuesto, la moral, pero eso es algo que tiene que ver básicamente con su vida privada, no con el ejercicio de su profesión. Y si se sigue insistiendo, con lo que uno se encuentra es con un consenso bastante robusto en torno a una posición en que la filosofía del derecho se acostumbra a llamar el positivismo ideológico. La moral del abogado consiste en cumplir las normas jurídicas, incluidas las del Código Deontológico, que, por ejemplo, reconocen el derecho que asiste al abogado de defender su cliente, incluso aunque para ello tenga que ocultar ciertas informaciones protegidas de manera prácticamente absoluta por el llamado secreto profesional y ocasionar daños a otros, a quienes no son sus clientes. Termina la cita de Atienza. Yo creo que aquí está la cancha trazada, ¿no? Me parece que esta cita plantea los temas fundamentales que vamos a abordar hoy y que también ocupan a la ética del derecho en nuestros días. Y ciertamente en conversaciones con el profesor García Inda, esperemos que también se abra hoy una nueva pista de reflexión en el país sistematizada en la línea que hace el Laboratorio de Sociología del Derecho de la Universidad de Zaragoza. Analizando el texto, he sacado 4 temáticas que creo que vamos a abordar. 1. Lo primero y más importante, reconocer que la profesión de abogado implica más situaciones ambiguas que otras profesiones. Atienza pone este ejemplo más adelante en su texto. Mientras un médico no le hace daño a más nadie al curar un paciente, que posiblemente a ese mismo paciente, puede suceder que un abogado perjudique a otro o a muchos otros en el momento de defender a su cliente. Primer dato factual, ¿no? Es un hecho. Segundo, la importancia de la ideología del positivismo jurídico convertido en ética. Atienza es muy sensible a este punto desde su experiencia como jurista. Es comprensible que un jurista tienda a confundir inconscientemente lo ético con lo legal. Tercer punto, es la reducción deontológica de la ética en detrimento de una visión teleológica. Para muchos, en la línea de la concepción positivista del derecho, la ética del derecho, como acabamos de escuchar en la cita, se reduce a cumplir lo establecido en los códigos de ética. Esto, desde el punto de vista filosófico, es radicalmente insuficiente, como nos mostrará el profesor García Inda en breve. Cuarto, este último punto se deriva de esta reducción deontológica. Para los abogados, la regla número 1, que está por encima de lo demás, es defender al cliente.
Pero, ¿será verdad que esa defensa se hace como sea? Es ético decir eso. ¿Qué problema se encuentra sobre el terreno un abogado para llevar este principio a cabo en una realidad como la dominicana? De seguro la amplia experiencia labrada por el magistrado Manuel Ulises Bonelli en distintas posiciones que ha ocupado en el sistema jurídico dominicano tendrá mucho que aportar en este sentido. Antes de despedir formalmente y agradecer nuevamente su presencia, quisiera leer unas palabras de reflexión de Pedro Francisco Bono. No podía faltar porque estamos en el Bono. Está tomada precisamente de una de las primeras reflexiones sobre el derecho dominicano. El texto es de 1856 y es una reflexión sobre el derecho que se necesita en República Dominicana, sabiendo que la mayoría de los países latinoamericanos no han hecho otra cosa que adaptar el código francés. Este ensayo, o de donde tomo la cita de Bono, se titula Apuntes para los 4 ministerios de la República Dominicana, y en esta cita establece un vínculo interno entre la paz ciudadana, que creo que aquí lo maneja en un sentido casi bíblico, shalom, la protección del ciudadano pobre y desprotegido, y el buen funcionamiento, la eficiencia del sistema jurídico y de la práctica jurídica. Pues con esta cita acabo mi intervención. Trasplantar el Código de Procedimiento francés a nuestro país, no simplificarlo, dejar en él tantas amenazas de nulidad, tantos requisitos indispensables, es privar a los ciudadanos de la defensa si no son ayudados por defensores. A medida que los obstáculos se presentaban, los legisladores dominicanos procuraban superarlos, loable deseo. Pero cuán caro cuesta al pueblo un error en legislación, y cuántos años, cuánta sabiduría y buena voluntad se necesita para corregirlo. Cada nación necesita códigos propios, asentados sobre las bases fundamentales del derecho, pero acorde con sus necesidades, sus usos, costumbres, índole y grado de civilización. Esto se ha comprendido por fin, pero ¿se logrará? No lo sabemos, mas póngase buena voluntad en el trabajo y puede apostarse 100 contra 1 que se logrará. Jesucristo, que sabía más que todos los hombres juntos, no pudiendo ensalzar al hombre porque proclamaba a Dios, dijo: paz en la tierra al hombre de buena voluntad. Y si no nos equivocamos, el mejor bien que deseaba era la paz. Filangleri también dijo que más le daba que hacer el código de Catalina de Rusia que todos sus ejércitos. Y no creemos que se equivocaba. Pues Filangleri no era de los hombres que se equivocan a menudo. Por mi parte, confieso que una buena legislación la considero como los cimientos de la futura grandeza de la República. Quiera Dios la tenga. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Pablo Mella. Andrés García Inda nació en Pamplona en 1966. Se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza y en la misma universidad continuó los estudios del doctorado bajo la dirección del profesor José Ignacio Lacasta, doctorándose en 1996. Es miembro del Laboratorio de Sociología Jurídica. Ha publicado diversos trabajos de investigación relacionados con el derecho y la teoría social y las políticas sociales, el voluntariado y los derechos humanos, entre otros. En el ámbito de la gestión, fue vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y posteriormente secretario general de esta universidad. Hoy, la pregunta de si los abogados pueden ser buenas personas nos la responderá
a través de la virtualidad el doctor Andrés García Inda. ¿Cuál es la imagen entonces de los juristas a lo largo de la historia? Ya desde la literatura medieval, sanguijuelas, hipócritas, sacrílegos, mal hablados, astutos, mentirosos, orgullosos, arrogantes, propensos al perjurio, opresores de los pobres y oportunistas que se aprovechaban y lucraban con las desgracias ajenas, cuyo pecado más importante era el de simonía. ¿En qué consiste la simonía? En comerciar con los bienes espirituales, es decir, con el derecho, con la moral, con la justicia, con el bien. No es esta la única imagen de los juristas. Aquí tenemos otras imágenes de otros juristas, ideales, también fruto de la creación artística, ¿no? En este caso, en el cine, porque algunas referencias de lo que sería la edad de oro del cine jurídico, ¿no? Caracterizada por el Rule of Law, el abogado de testigo de cargo, o el juez Heywood del juicio de Nuremberg, en la película en español. En España se tradujo como Vencedores o Vencidos, pero lleva por título el juicio de Nuremberg. El juez Heywood que asume o acepta, admite que cuando él era juez en un pequeño distrito en Estados Unidos tenía que cometer algunas corruptelas, ¿no? Tenía que someterse a la influencia, tenía que en ocasiones tomar decisiones no exactamente morales, ¿no? Y sin embargo, pues ahí presidiendo el juicio de Nuremberg, el jurado de 12 hombres sin piedad, no son abogados, ¿no? Y sobre todos ellos, Atticus Finch, el personaje de Matar a un ruiseñor, ¿no? El ejemplo o la referencia quizás del abogado honesto que lleva a cabo, que es capaz de luchar no solo por los intereses de su cliente, sino por la verdad de los intereses de su cliente, incluso contra la mayoría dominante. Hay propuestas, hay referencias, hay imágenes de buenos abogados. ¿Qué ocurre entonces? ¿Deben ser los abogados malas personas? ¿Puede un buen jurista ser una buena persona? ¿Qué relación hay entre estas dos ideas, del buen jurista y de la buena persona? Claro, para responder a esas cuestiones tendríamos que responder a ambas preguntas. ¿Qué significa ser un buen jurista? ¿Y qué significa ser una buena persona? ¿Y qué relación hay entre esas dos preguntas y las respuestas que planteamos a esas preguntas? ¿Qué significa ser un buen jurista? De entrada, diríamos, el buen jurista, el buen abogado, es el que gana el pleito. Y la respuesta es correcta. El buen jurista es el que mejor defiende los intereses de su cliente o de sus clientes y el que gana los pleitos. ¿Qué es lo que esperamos de un buen jurista? Yo a mis alumnos les suelo plantear esta pregunta. ¿Qué esperamos de un profesional del derecho? Y cuando responden a esta pregunta, al final la conclusión que obtenemos es que lo que esperamos es profesionalidad. De los buenos profesionales esperamos profesionalidad. ¿Y en qué consiste esa profesionalidad? En la capacidad para resolver los problemas que se les plantean con determinación y con éxito, con eficacia. ¿Basta esto? Diríamos, ¿es entonces el buen jurista el que gana el pleito? Digo entre paréntesis, normalmente sí, no sé el magistrado qué pensará al respecto, pero bueno, cuando hablas con los jueces aquí muchas veces te dicen, según qué abogados vienen a la sala, ya sabemos si tienen razón o no tienen razón, o ya intuimos, no sabemos, intuimos si tienen razón o no tienen razón, porque el que hace las cosas bien normalmente, pues digamos, ya va sembrando una fama, una cultura que hace que los magistrados esperen de él o tengan unas expectativas relativas a su pleito, ¿no? Y los abogados o los juristas, digamos que trapichean, comercian o responden a esa imagen de la que hablaba Rabelais en Gargantúa y Pantagruel, que aparecía en los grabados que recogíamos anteriormente, pues los magistrados a veces ya sospechan cuando llegan según qué profesionales a su sala y dicen, bueno, a ver qué me plantea ahora esta persona. Es decir, sí, el buen jurista es el que gana el pleito, por supuesto, pero no solo. ¿Cómo gana el pleito? Y ahí es donde entra en escena
eso que llamaríamos la ética del homo juridicus, ¿no? Del hombre del derecho, o del ser humano jurídico, ¿no? El hombre y la mujer, entiéndase, como decía el profesor, en un sentido amplio, ¿no? En un sentido genérico. ¿Y cuál es esa ética? Bueno, pues en primer lugar que debe respetar y debe utilizar para ello adecuadamente las reglas del derecho. No solo las reglas del derecho, sino las reglas que rigen la práctica jurídica, la deontología de la profesión, entendiendo por deontología todo el conjunto de normas morales, sociales, jurídicas, no estrictamente técnicas que rigen la profesión. Y entre esas reglas está el respeto a las normas, la deontología. Claro, ¿qué es la deontología en realidad? La deontología es un conjunto de normas. Imagínense, yo siempre pongo esta imagen para entender cuál es la relación entre la deontología y la teleología. Imagínense ustedes el código de circulación. ¿En qué consiste el código de circulación? El código de circulación, o de tráfico, ¿no? De tránsito, creo que dicen ustedes allá. El tránsito, las normas que regulan el tránsito. ¿Qué es lo que recogen esas normas? Un conjunto de normas que lo que intentan es que todos manejemos, conduzcamos los vehículos adecuadamente para evitar los conflictos que puedan darse, para evitar los atropellos, para evitar los accidentes, para evitar conflictos, en suma, ¿no? Y entonces, bueno, uno puede coger, puede tomar, puede subirse al vehículo y manejar como quiera, respetando siempre lo que acá llamamos las normas de circulación o allá las normas de tránsito, las normas de conducción. Claro, lo que pasa es que esa deontología, esas normas del tráfico o esas normas de conducción no nos dicen hacia dónde debemos ir. ¿Basta con esas normas? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde debemos conducirnos, ¿no? ¿Hasta dónde queremos llegar? Y estas otras normas, que muchas veces no son propiamente jurídicas, sino que también hay normas jurídicas en este sentido, pero que son sociales y morales, tienen que ver con la teleología. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué quiero yo llegar a ser como abogado, o como juez, o como jurista? ¿A dónde quiero alcanzar? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Ganar mucho dinero? Bien. ¿Conseguir una reputación profesional? Bien. ¿Vivir adecuadamente? Bien. ¿Realizar o alcanzar determinados objetivos de justicia? Y estas normas también definen, no basta simplemente con el código de la circulación o del tránsito, necesitamos referencias que nos digan hacia dónde queremos ir. Definir en qué consiste ser un buen jurista no solo consiste en respetar las normas de la circulación, que es muy importante, sino también cuál es la meta, hacia dónde queremos alcanzar, o es que queremos simplemente correr hasta despeñarnos o circular sin sentido por la autopista o por las carreteras, ¿no? ¿En qué consiste ser un buen jurista en ese sentido? Y en tercer lugar, si queremos alcanzar determinados objetivos, ¿cómo debemos hacerlo? No solo respetando esas normas, por supuesto, sino ¿qué tenemos que hacer? Había un profesor, bueno, en muchas ocasiones en ética se repite eso de que hay que hacer bien el bien. Parece una tautología, ¿no? ¿Cómo puede hacerse mal el bien? No puede hacerse. El bien deja de convertirse en bien, los objetivos, la justicia, deja de convertirse en algo bueno si no lo alcanzamos bien, si no lo realizamos bien. Hay que hacer bien el bien. Pero bueno, en ocasiones también pues, tenemos la tentación de perseguir determinados objetivos a toda costa. Y eso es lo que nos viene a recordar también la ética de las virtudes. No se puede hacer a toda costa. Esto puede significar ser un buen jurista. ¿Es compatible esto con ser una buena persona? ¿Qué significa ser una buena persona?
Claro, ¿qué contradicciones puede haber entre la deontología, los objetivos o las virtudes del buen jurista y la deontología, la teleología y las virtudes de la buena persona? ¿Qué es ser una buena persona? Esta es la segunda cuestión que nos tenemos que plantear. ¿Y por qué puede haber una relación entre ellas? ¿Quién es una buena persona o cómo definiríamos qué es una buena persona? Claro, la primera respuesta, diríamos, que nos viene a la cabeza, creo yo, en ocasiones, es que nosotros definimos que uno es una persona, o lo más auténtico de la persona es lo que tiene que ver con lo que se hace o se decide o se juega en el espacio íntimo. La persona, yo a mis alumnos también les suelo lanzar una pregunta, les suelo preguntar, les digo, ¿qué es importante en una entrevista de trabajo? Cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, ¿qué es importante hacer, teniendo en cuenta que quieren ser contratados, ¿no? Y entonces discutimos, hablamos sobre cómo debe uno enfocar esa entrevista, ¿no? Y a menudo, más de una vez, y sobre esto he escrito en algún sitio, a menudo suelen decir, es importante ser tú mismo, ¿no? Y yo suelo decirles, bueno, eso depende de quién seas y de cómo seas, ¿no? Según cómo seas, es mejor que no seas tú mismo en una entrevista de trabajo. Si eres una persona colérica, sucia, desordenada, no te muestres como eres, salvo que no quieres que te contraten, ¿no? Ser tú mismo. ¿Qué significa ser tú mismo? ¿Quién es el auténtico yo? ¿Quién es la auténtica persona? ¿La que se desenvuelve simplemente en su espacio íntimo? No solo, diríamos, ¿no? Una buena persona también es la que se desenvuelve en el espacio público, ¿no? ¿Quién es entonces la buena persona? La que define qué vínculos, porque lo que nos definen a las personas son los vínculos, ¿no? Vínculos sociales, vínculos familiares, vínculos incluso diríamos sobrenaturales, ¿no? Nuestras creencias. ¿Qué es una buena persona? Claro, ¿qué ocurre? Que normalmente una buena persona en realidad, ya se sabe aquello de que persona es la máscara, ¿no? Y esa máscara de alguna manera lo que hace es esconder o disfrazar un montón de personalidades que nosotros tenemos dentro, ¿no? Y que tenemos que manejar en función de las circunstancias sociales en las que nos encontramos, ¿no? Piensen ustedes en un juez, ¿no? ¿Cómo debe tratar el juez a los litigantes o a las partes en el proceso? ¿Cómo debe dirigirse a ellos? O piensen en un profesor, ¿cómo debe tratar a sus alumnos? Pero ese juez o ese profesor o esa juez o esa profesora además es padre o madre, ¿no? ¿Debe tratar a sus hijos igual que trata a los litigantes? Diríamos, no, sería absurdo. Bueno, pobres niños, ¿no? Digamos, tiene que actuar de forma distinta. ¿Quiere eso decir que está siendo, entre comillas, hipócrita si no se muestra igual con los litigantes que se muestra con sus hijos? Diríamos no, ¿no? Lo que ocurre es que, digamos, la sala, el foro requiere unas normas y unas reglas de juego que el espacio familiar lo requiere de otra manera. E imaginemos que esa juez o ese juez o ese abogado además es hincha de un equipo de fútbol y acude los domingos a ver los partidos y allí con los amigos pues toma unos tragos y anima a su equipo. Debe comportarse igual que en la sala, diríamos, sería absurdo, ¿no? Que utilizar el mismo lenguaje, las mismas normas de cortesía. ¿Quiere eso decir que es hipócrita el juez, que no se comporta igual en la sala que en el campo de fútbol? Imagínenselo si encima juega o en su casa con su familia. Digamos, no, ¿no? Es decir, tiene que jugar distintas reglas y tiene que jugar, o como decía Salas, tiene que leer y hablar en distintas gramáticas. Y la profesión es una de esas personalidades que tenemos. ¿Cuál sería, en realidad, eso es decir, cuál sería la única figura en la que no habría ninguna
aparente contradicción, el anacoreta, el ermitaño, el que no se relaciona con nadie, ¿no? El que sería, entre comillas, el que tendría una única personalidad, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué es una buena persona? ¿Quién define la buena persona? ¿El padre en su, o la madre en su hogar, o el amigo que toma los tragos con los compañeros y juega al fútbol, o el profesional, o el creyente? ¿Quién es el que va a definir en qué consiste ser una buena persona en todos esos casos, ¿no? ¿Qué referencia vamos a tomar? ¿Qué parámetro? ¿Qué modelo ideal? ¿Mm? O normativo, no descriptivo, normativo, vamos a utilizar? En el derecho tenemos algunos, ¿no? Imagino que en el derecho allá pues habrá algunos referentes o algunas referencias como las que había en el derecho privado, por ejemplo, aquí, que se hablaba en tiempos del buen padre de familia, o diríamos en lenguaje políticamente más correcto, el buen progenitor, ¿no? Es decir, aquella persona que suponemos, aquella figura que idealmente suponemos que se comporta de determinada manera. Y esa referencia tiene que serlo para todos, para el creyente, para el profesional, para el familiar, para el ciudadano, para el que es padre, madre, hermano, hijo, amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede entrar en contradicción entonces esa referencia de normativa ideal, sea el buen padre de familia o sea quien sea, con lo que debe ser un buen profesional. Bueno, ese es el problema que plantea lo que se llama la cuestión de la moralidad de rol, ¿no? Es decir, el hecho de que puede haber, y de hecho hay, moralidades distintas para los roles profesionales que jugamos, ¿no? No es la misma la moralidad del padre de familia, no exigimos lo mismo al padre de familia respecto a sus hijos que lo que exigimos al educador respecto a esos niños o a un ciudadano normal respecto a esos mismos niños. No, los roles que jugamos, roles sociales, roles familiares, roles personales, roles profesionales, implican distintos deberes, distintos derechos, distintas obligaciones, distintas relaciones, porque son distintos los vínculos. Y las obligaciones y los deberes nacen de los vínculos. Claro, ¿puede haber conflicto entonces entre esas moralidades? Puede haberlo. Según la tesis divisionista, que es la tesis con la que empezábamos, que es la tesis que aparece en esa pregunta, no solo puede haber conflictos, sino que va a haber conflictos, ¿no? Sería la tesis divisionista, ¿no? La moralidad profesional no es lo mismo que la moralidad general y por lo tanto un buen jurista no es necesariamente una buena persona. Claro, hay distintas versiones de esta tesis, ¿no? Hay una versión más débil que dice que, bueno, son cosas distintas, ser abogado o ser jurista y ser padre o madre o ser una buena persona, pero digamos que se suman esas moralidades. Y hay versiones fuertes que dicen que entran en conflicto, ¿no? Y en ese sentido, un buen jurista, un buen abogado no puede ser una buena persona. Frente a esa tesis, lo que yo propongo, en línea, por ejemplo, con el profesor Atienza, es que tenemos que plantear una cierta continuidad o una tesis no divisionista entre esas distintas moralidades, ¿no? La ética, insiste Atienza con otros autores, es única y es última. Y por lo tanto, para ser un buen jurista hay que ser una buena persona y viceversa. Y viceversa. Esto es lo interesante. Para ser buena persona también hay que ser un buen jurista si uno es jurista. No puedes ser una buena persona si eres un mal profesional. En todas las profesiones. La ética judicial, habla de la ética judicial en este caso, pero podríamos decir lo mismo de los abogados. No puede ser distinta a las otras éticas, puesto que la ética es única y es última. Que es última quiere decir que en un razonamiento práctico no puede haber razones que estén más allá de la ética. Por ejemplo, un individuo, un juez o un abogado puede tener razones de diverso tipo para hacer algo. Pero esas razones están estructuradas de manera que no tendría sentido que alguien adujera razones de tipo prudencial o jurídico para justificar hacer o no hacer lo moralmente correcto. Y que es única significa que los principios de la moral son los mismos para todos los campos de actividad. No podemos pensar, claro, sería
vivir en una esquizofrenia, pensar el que tenemos que seguir razones, reglas distintas cuando nos cambiamos de gorra. Esto se dice habitualmente, ¿no? Se quita usted la gorra del abogado, se pone la de padre de familia cuando entra en casa. ¿Qué ocurre? Que vamos a ser personas distintas, no podríamos vivir en esa esquizofrenia, ¿no? Tiene que haber una continuidad entre esas personalidades, entre esas moralidades, por así decirlo. Y hay una continuidad porque hay una ética única. Yo suelo decir con una frase que decía el profesor Bobbio, que decía que decir que un jurista es formalista es como decir que un caballo es equino. Por supuesto que los juristas son formalistas. Es que es uno de los principios básicos, por así decirlo, del campo de la actividad jurídica, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno deja de ser o deja de tener en cuenta criterios de tipo material cuando es jurista, o deja de tener en cuenta criterios de tipo formal cuando deja de ser jurista. ¿Por qué entonces el derecho parece, ¿sí?, o puede ser o puede parecer una profesión inmoral? ¿Por qué, sabiendo que hay que ser una buena persona para ser un buen jurista y hay que ser un buen jurista para ser una buena persona, o un buen profesional para ser una buena persona, por qué el derecho puede parecer o puede llegar a ser una profesión inmoral? En primer lugar, porque los juristas trabajamos y vivimos del conflicto. Trabajamos y vivimos del conflicto. Es verdad lo que decía Minor Salas, somos o trabajamos, perdonen la expresión, con basura. No porque nuestros clientes o las personas, nosotros mismos, somos basura, ¿no? Es decir, trabajamos con nuestros conflictos, trabajamos con el dolor. Es quizás pues como los sacerdotes que trabajan con el pecado. Pero se trata de sanar el pecado, se trata de resolver el conflicto. ¿Para qué trabajamos con el conflicto? Y el jurista ahí puede optar. Puede optar entre vivir del conflicto y promover el conflicto, o puede optar por tratar de reparar y restaurar el conflicto, por cuidar y tratar de reparar el conflicto. Eso no va a evitar que olamos mal, si se quiere decir, lo digo por utilizar en la cita que he utilizado al principio, ¿no? O con olor a oveja, ¿no? Por esa referencia que utiliza el Papa Francisco, por ejemplo, para referirse a los pastores de la Iglesia, ¿no? Bueno, hay que mezclarse, porque un jurista que no trabaje con el conflicto, bueno, a lo mejor puede ser un gran profesor, pero al fin y al cabo también tiene que dilucidar o reflexionar sobre posibles conflictos, ¿no? Primera razón, trabajamos con el conflicto, vivimos de o en el conflicto, y entonces la cuestión es para qué trabajamos o cómo utilizamos esas herramientas que tenemos en relación con los conflictos. Segunda cuestión por la que el derecho, creo yo, parece o puede llegar a ser una profesión inmoral. Y el derecho es una técnica, efectivamente, o incluso, yo suelo decir que incluso una tecnología, una técnica, un instrumento o una tecnología que nos ayuda a tomar decisiones, pero no es una técnica cualquiera, es una técnica del poder. El jurista trabaja con el discurso del poder. Por eso dice Atienza que la de los juristas, como otras profesiones también, es una profesión que está mucho más contaminada moralmente, ¿no? Ser jurista, ser abogado, implica asumir más riesgos morales que los que implican otras profesiones. No quiere decir que otras profesiones no tengan riesgos. Pues un constructor pues, asume riesgos, por supuesto, morales, pero pues, sobre todo a lo mejor asume determinados riesgos físicos, ¿no? Un jurista a lo mejor no asume tantos riesgos físicos, aunque a lo mejor y en ocasiones también, pero asume muchos riesgos morales, porque tiene que tomar decisiones relacionadas con el poder. El derecho en ese sentido es ideología, pero no solo es ideología. Y parte, o en ocasiones, uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de decidir y de enfocar moralmente las profesiones y las decisiones jurídicas tiene que ver con esta confusión entre el derecho como simple ideología o el derecho como simple técnica o tecnología. Se equivocan quienes piensan que el derecho no es ideología, que no hay ideología en el derecho,
Pero se equivocan quienes piensan que el derecho solo es ideología, ¿no? Y que no hay técnica, tecnología en el derecho. Claro, un buen jurista tiene que conseguir equilibrar esa tensión entre técnica y poder, entre técnica e ideología. O, si se quiere, podemos discutir o reflexionar sobre esto. Una tercera razón, creo yo, por la que el derecho parece o puede llegar a ser una profesión inmoral, es porque en el caso de los abogados, esto quizás tiene más importancia que en el caso de otras profesiones jurídicas. ¿Qué es lo que mueve el mundo? Suelo preguntarle yo también a mis alumnos cuando empezamos el curso siempre, y entonces empiezan a decir, pues lo que mueve el mundo es el poder, o lo que mueve el mundo es el dinero, o los más románticos suelen decir que lo que mueve el mundo es el amor, ¿no? Y yo les digo, bueno, bien, sí, todo eso es verdad, pero ¿qué es lo que mueve el mundo en realidad? Si nos atenemos o tratamos de hacer una descripción, y podemos llegar a concluir que lo que mueve el mundo es la confianza, ¿no? Lo que hace que las cosas funcionen es la confianza. La mayor o menor confianza que tenemos en las cosas, en las personas y en las instituciones. ¿Por qué ustedes o yo nos atrevemos en ocasiones a tomar un avión, montarnos en un avión, subirnos en un avión, y que si es una cosa de locos, ¿no? Pero ¿cómo puede semejante masa, semejante mole de acero elevarse? Y además yo no lo comprendo. Bueno, sí, he aprendido y sé que la aerodinámica y ese tipo de cosas, pero no me cabe en la cabeza. ¿Y por qué nos ponemos en manos de los profesionales sanitarios? ¿O por qué abrimos una bolsa de alimentos y nos atrevemos a comer lo que hay dentro? ¿Por qué? Porque confiamos, ¿no? Confiamos. Y parte de la tarea del derecho es soportar, reforzar y favorecer esa confianza. Esa confianza cuando es una confianza legítima, cuando es una confianza sana, por así decirlo, porque la confianza, como dice algún filósofo, la confianza, como toda virtud, siempre es un equilibrio, ¿no? Y puede haber la confianza se pervierte por exceso o por defecto. Algún filósofo dice, es como el oxígeno, ¿no? Si hay poco te asfixias y si hay mucho te irrita, ¿no? Y la confianza es lo mismo. Pero el derecho tiene como tarea el promover, soportar, favorecer la confianza. Los abogados suelen decir que el derecho de familia empieza donde acaba la familia. Cuando acaba la confianza en la familia, necesitamos al derecho que refuerce, soporte o favorezca la confianza que se ha roto porque las relaciones se han deteriorado, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros atendemos únicamente a determinados intereses, pues en ocasiones, en lugar de favorecer, soportar, aguantar, apoyar o reforzar esa confianza, lo que hacemos es lo contrario, ¿no? Deteriorar la confianza, porque el derecho también puede utilizarse como un mecanismo no solo para resolver conflictos, sino para crearlos, ¿no? ¿Quiere eso decir que no podemos defender intereses? No, al revés, es que se trata de defender intereses, y se trata de defender intereses sin perder de vista esa referencia a la confianza, ¿no? En suma, es la tensión entre el fin y los medios, ¿no? Que está tan presente en los juristas, ¿no? El derecho, en su naturaleza, lleva inscrita esta tensión entre el fin y los medios, esta tensión o esta idea de que el fin no puede alcanzarse a costa de cualquier principio, de cualquier cosa, ¿no? Esto es íncito, es connatural al derecho. Si tenemos el derecho es precisamente porque pensamos que queremos alcanzar determinados fines, pero que no basta con alcanzar esos fines para actuar correctamente, ¿no? Y que tenemos que someternos a determinados procedimientos, a determinados cauces para alcanzar esos fines. Pero que no basta con los cauces, ¿no? Porque tenemos que alcanzar o que conseguir los fines. Por eso, la nobleza de la abogacía, suele decirse, no reside en la moralidad de los casos o de los clientes o de los intereses de esos casos o de esos clientes, que en ocasiones pueden ser muy poco nobles, ¿no? Sino en las reglas del juego o el derecho a la defensa de los mismos. Pero por eso mismo, la abogacía no se agota en tales intereses, sino que tiene que mirar más lejos, a la efectividad de los derechos, a través del derecho, a la justicia,
a esa confianza de la que hablábamos, que tiene que ver con el fin. Bueno, son algunas reflexiones que yo había preparado, no sé si dan respuesta a todas esas temáticas que planteaba el doctor Pablo Mella. Creo que algunas sí que las plantean, y en todo caso estoy seguro de que el magistrado y el propio doctor Mella corregirán mis afirmaciones en lo que estén equivocadas y aportarán mucho más que lo que yo haya podido hacer en esta pequeña intervención. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a usted, doctor Andrés García Inda, por estas reflexiones. Qué interesante que no necesariamente el fin justifica los medios. Los abogados deben estar muy felices en estos momentos. Pues para continuar con nuestro simposio, y ahora partiendo desde el testimonio, vamos a escuchar al magistrado Manuel Ulises Bonelli, quien nació en Santiago de los Caballeros, es licenciado en Derecho y máster en Derecho Societario Comercial por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima. Es doctor en Derecho, mención Derecho Penal, por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Ha sido docente de Procedimiento Penal y Derecho Penal en la Pucamaima, facilitador de varias asignaturas en la Escuela Nacional de la Judicatura y en la Escuela Nacional del Ministerio Público. También fue miembro de la comisión redactora de la Ley 278-04 sobre la implementación de la reforma procesal penal. Miembro de la comisión redactora del proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio y presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Entre su experiencia laboral se puede destacar que fue juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, juez coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Judicial también de Santiago, juez de la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y actualmente, y desde enero del 2021, es juez del Tribunal Constitucional. La pregunta sobre si el jurista dominicano también puede ser bueno, nos la responderá el magistrado Manuel Ulises Bonelli. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias al Centro Bonó por la invitación que me hacen a compartir con ustedes. Pues yo he venido un poco a hablar medio, como diría Pablo, a aplatanar, ¿verdad? A darle sabor a plátano a este tema. Y sentado ahí, trataba de, escuchando al expositor, a don Andrés García, sobre, ¿se puede ser abogado sin ser buena persona? Es la pregunta. ¿Y qué es ser buena persona? Y yo, buscando respuesta a esto, recordé, así, me vino a la mente, mandé a buscar una Biblia. Digo, présteme una Biblia. Présteme una Biblia. Para buscar en Jesús la respuesta de qué es ser una buena persona. Y me vino a la mente la parábola del buen samaritano. Y la voy a leer. Este es el Evangelio según San Lucas. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. Aquí agrego yo, el sacerdote judío. De igual modo, un levita pasaba por aquel sitio, le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas,
echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3, pregunta Jesús, te parece que fue prójimo, el que cayó en manos del que cayó en manos de los salteadores? El que le había preguntado dijo: el que tuvo misericordia de él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando se da la parábola de la mujer samaritana, aquella que va a recoger agua al pozo y que Jesús le pide, se da aquella conversación entre Jesús y la samaritana no se explica cómo Jesús habla con ella y cómo se atreve a pedirle agua. Y dice el Evangelio de Juan, es que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Sacándole punta al lápiz, diríamos, bueno, se jalaban los moños, los samaritanos y los judíos. ¿Cómo se explica que un samaritano haya ayudado a un judío casi muerto, en vez de patearlo? Como los otros lo hicieron, incluso el sacerdote judío. No lo pateó de acción, lo pateó por omisión, por no haber hecho lo que tenía que hacer. Bueno, me viene otra reflexión, esta de un santo, San Ireneo. San Ireneo decía que la verdadera felicidad radicaba en estar donde hay que estar, haciendo lo que hay que hacer, sin importar lo que digan los demás. Estar donde tienes que estar, haciendo lo que hay que hacer, sin importar lo que digan los demás. Y yo me lanzo inmediatamente a responder que para ser buen abogado no se requiere, la pregunta que nos convoca, ¿pueden ser los abogados buenas personas? Y yo digo que no solo pueden, sino que los abogados deben y están llamados a ser buenas personas. Modernamente hay un autor, Howard Gardner, digo modernamente porque es de estos tiempos, que habla de que ningún profesional puede ser buen profesional si primero no es buena persona. Y yo me he cansado de buscar dónde Howard Gardner copió esto, porque esto no es invento de él. Y digo que no es invento de él porque yo en el año 86 tomé filosofía del derecho con Monseñor Richard Ben Cosme en Santiago, que era el que daba filosofía del derecho en la Ucamaima. Recuerdo que cuando falleció, yo hice un artículo que decía: Padre Richard, un buen hombre, o una buena persona, algo así. Porque él se pasaba las cátedras de filosofía del derecho repitiendo una y otra vez que no se podía ser profesional bueno de ningún tipo si primero no se era un buen hombre. Sobre este tema, Gardner, destacado filósofo y profesor de psicología de Harvard, apunta que algunas personas consideradas triunfadoras y geniales en la política, las finanzas, la ciencia, la medicina u otros campos, hacen cosas malas para todos y a menudo ni siquiera buenas para ellas mismas. Y yo, como diría el presidente Meriño, o parafraseando al presidente Meriño, sacerdote, aleccionado en la escuela de la vida, yo les aseguro que las malas personas no pueden ser profesionales excelentes y no pueden llegar a serlo nunca. Tal vez puedan ellos tener los mejores y mayores conocimientos. De hecho, les aseguro que conozco a muchos que lo tienen. Pero ellos nunca serán excelentes, porque la excelencia no se alcanza si no se va más allá de satisfacer el egoísmo, la ambición o la avaricia. Si no se hace el compromiso con objetivos que vayan más allá de las propias necesidades y que sirvan a las necesidades de todos. Lo afirmado implica que una profesión exitosa es inescindible de un irrestricto apego a las normas éticas.
Como apunta Hortal, un profesional ético es aquel que hace el bien en su profesión, haciendo bien su profesión. El hacer bien la profesión significa que se debe desarrollar la actividad de manera competente y eficaz, cumpliendo adecuadamente con su tarea, mientras que el hacer bien la profesión implica ejercer la profesión pensando siempre en el beneficio de los usuarios de la actividad profesional y en el beneficio de la sociedad, de manera que se cumpla con el bien interno de la profesión y que se aporte el bien específico para el que fue creada. Una práctica profesional deficiente o de mala calidad es una práctica que por definición no beneficia a sus destinatarios ni a la sociedad y puede incluso llegar a dañarla. Una práctica profesional sin el apego a la ética y a los más preciados valores morales desde el punto de vista humanístico es sencillamente vacía y es totalmente dañina. Algunos acontecimientos recientes que se han revelado en nuestra sociedad son un claro ejemplo del camino al que conduce una práctica profesional inadecuada, antiética y deshonesta. La corrupción pública, ese flagelo que ha hecho tanto daño a las naciones, no es otra cosa que el resultado del ejercicio antiético de una profesión, la política. El ejercicio ético de la profesión no puede consistir solamente en buenas intenciones o buen corazón, sino en acciones eficaces. Es común encontrar afirmaciones acerca del gran daño que hacen los profesionales muy bien preparados y técnicamente muy hábiles, pero sin formación ética y con malas intenciones. Desde mi experiencia les puedo afirmar que si se analiza el ejercicio profesional de quien lo llevan a cabo sin las normas éticas, dañando a las personas e incluso a la sociedad completa, habrá que concluir que no está cumpliendo con la función original de las profesiones, que es la aportación de un bien. Pero todo lo anterior no se agota en las relaciones bilaterales entre los profesionales y los destinatarios de sus servicios profesionales, sino que se enmarca en un sistema social que será en última instancia el que reciba los beneficios o sufra los daños de una práctica profesional bien o mal realizada. Esto implica un apego al principio de justicia, y ojo para los abogados, al principio de justicia, según el cual en toda prestación de un servicio de carácter profesional, cada uno de los sujetos involucrados debe cumplir con un deber, es decir, con la tarea que se le ha encomendado, con lo que se espera que se haga, sin extralimitarse, pero sin pecar tampoco de insuficiencia en su responsabilidad. Así, el principio de justicia solo se cumple cuando cada profesional hace conciencia acerca de la contribución de su práctica al bienestar general de la sociedad a partir de una correcta organización institucional y de un adecuado conjunto de normas. Porque como afirma el propio Hortal, las profesiones no son tan autónomas como pretenden ser y no se entienden sino desde la función social que desempeñan, lo que se vincula al contexto del que ellos surgen y al que pretenden servir. Creo que a quien pretenda ser buena persona como base para ser un buen profesional, debe permanecer en la búsqueda constante de la virtud. Para los cristianos católicos, eso significa una vida apegada a la fe, a la esperanza y a la caridad. El catecismo de la Iglesia nos enseña que la fe es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro. En nuestro caso nosotros recibimos la fe porque nuestros padres, ¿verdad?, nos educaron en la fe. Y debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres
nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. De ahí que la virtud de la fe no solo está en recibirla y en entenderla, sino en profesarla y prodigarla. Cada creyente es un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los demás. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Por su parte, la virtud de la esperanza significa poner nuestra confianza en las promesas de Dios y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia que Él nos concede. La esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por el Todopoderoso en el corazón de cada hombre. Por el impulso de la esperanza, el hombre se preserva del egoísmo y se conduce hacia la otra virtud, la caridad, que no es más que el amor. La caridad significa amar a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Citando al padre José Salmans, un sacerdote jesuita que escribió su famosa Teología Jurídica o Moral Profesional del Abogado, por allá por el 53, donde afirma: cierto que por regla general las leyes civiles interesan a la conciencia, pero por encima del poder humano reconocemos a Dios, y en caso de conflicto es preferible obedecerle a Él desatendiendo a los hombres. Felices nosotros que tenemos el magisterio de la Iglesia para llegar a conocer en caso de necesidad si tal o cual ley obliga o no en conciencia. Hablando de conciencia, este libro llegó tarde a mí. Los casos de conciencia del abogado, de Jacques Isorni, donde este francés trabaja precisamente en los temas de conciencia en el abogado, que es el cumplimiento de la ética en el ejercicio de la profesión del abogado. Y él lo hace desde la práctica, contando casos que tuvo. Y comienza dedicando este libro, hace una dedicatoria, dice: si algún joven desconocido quisiera llegar a ser abogado después de haber leído este libro y por haberlo leído, a él se lo dedico, puesto que pensando en él fue escrito. Él comienza a plantear con historias vividas por él, casos que si después de usted haber leído eso decide ser abogado, entonces usted será buen abogado. Es lo que quiere decir Isorni en esto. Yo quiero plantearme ahora una pregunta y extrapolar la pregunta de que ¿pueden ser los abogados buenas personas? Y yo voy a hacer dos preguntas y la voy a poner con ejemplos después. ¿Pueden ser los médicos buenas personas? Supongamos un ejemplo imaginario. Un médico judío, víctima de todas las matanzas, ¿verdad?, del Holocausto, víctima porque no solo fue él preso y estuvo sometido a tortura, sino porque perdió toda su familia. Y resulta que en los últimos días de la guerra, en 1945, ya él liberado estaba trabajando con el frente, esto es imaginario, con los soldados de la alianza, ¿verdad?, de los americanos, los ingleses, etcétera, o con los rusos, que fueron los primeros que llegaron a Berlín, y resulta que le llevan un paciente, y cuando él lo ve, es Hitler, que se ha dado un tiro en la cabeza. ¿Cuál es el deber de este médico? ¿Terminar de darle el último zarpazo al que mató a media humanidad o salvarle la vida? Bien. Supongamos también este mismo señor que se da el último tiro, pero se va a morir, pero está consciente. Y le llega a otro profesional, a un sacerdote. El sacerdote es una profesión. Entonces al sacerdote, él viene y le dice: Padre,
he venido donde usted porque me voy a morir y quiero confesarme. Y le cuenta allí, mire, yo planifiqué la matanza de 10 millones de judíos, o de la cantidad de, etcétera, y yo lo hice por consciente de que estaba haciendo un mal y no me importó, pero hoy, ahora, en este último momento de mi vida, me he dado cuenta que estaba equivocado y me he arrepentido y vengo donde usted a confesarme. ¿Qué le tiene que decir al sacerdote? Mire, váyese, que yo no le voy a confesar a usted sin vergüenza. Tiene que confesarlo, tiene que escuchar la confesión. Y no solo que tiene que escuchar la confesión, sino que tiene que callarla, la confesión. Y después aparecerán miles de hombres que le dirán, pero sacerdote, usted es cómplice de este, usted sabe que él le confesó todo eso, y sí, porque después quedó vivo el hombre. Y si su testimonio viene aquí, lo podemos condenar y hacer justicia, pero el sacerdote tiene que callar, porque es su deber. Entonces, no podemos, nadie se atreve a condenar a un sacerdote en estas condiciones. Nadie se atreve a crucificar al médico que le salvó la vida. Sin embargo, fulano, pero también sabe ver la foto o los letreros de justicia para fulano cuando la multitud lo cree inocente. Sin embargo, el juez lo único que puede ver para ser ético no es lo que está allá, es lo que está aquí. Es lo que se presenta en el tribunal, las pruebas que traen, los testigos que traen, etc. Y yo les juro que muchas veces es muy divorciado lo que se trae aquí a lo que se ventila fuera. Y entonces el deber ético del juez es ese. Aquel juez que, para quedar bien él frente al público, frente a lo que se dice fuera y juzga con base a lo que dice fuera, es tan antiético como el criminal que ciertamente siéndolo está juzgando. Y el fiscal le toca acusar, pero acusar no significa que a usted lo traigan y digan, venga, que yo lo voy a acusar. No, tiene que investigar y ser objetivo en la investigación. Y ser objetivo en la investigación es decir, bueno, yo tengo pruebas suficientes o no tengo pruebas suficientes. Y si tengo pruebas suficientes, proceder en consecuencia. Si no tengo pruebas suficientes, proceder en consecuencia. Pero también ser objetivo significa que si yo recibo 10 testigos que me hablan mal del investigado y uno que me habla bien, yo tengo que llevar a los 11 frente al juez para dar oportunidad de que el juez valore los 10 buenos y el 1 malo, los 10 malos y el 1 bueno. Y no decir, ay no, este que habló bien no lo llevo y lo escondo aquí detrás, porque si no puedo que el juez le caiga mejor y yo pierda mi caso, y yo no quiero perder mi caso. O el fiscal que que falsea evidencia, o el fiscal que bajo amenaza de diferentes índoles logra sacarle información a una persona, o el persecutor, sea fiscal o cual, pero el fiscal sobre todo que se presta a decir, bueno, yo sé que fulanito, que es el acusado que anda corriendo, ¿verdad?, se hizo de dinero vendiendo drogas, vamos a suponer, y puso esa casa a nombre de la madre, una señora ignorante, por lo general, ignorante en el sentido de que no tuvo escuela, etc. Y pone la casa a nombre de esta persona. ¿Y qué hace un fiscal? Que dice, pero esta señora tiene una casa a su nombre y no puede justificar el origen de ese bien. Yo me la voy a llevar presa y la voy a procesar porque de esa manera yo voy a lograr que el prófugo, el que anda corriendo, venga al ver a su madre preso. Pero ese fiscal sabe de conciencia que esa señora no ha cometido nada, sino que documentalmente puede sostener un argumento y somete a esta señora. Ese fiscal es tan antiético como el que vendió la droga, desde el punto de vista ético.
Quizá yo no puedo probar un delito en él, pero desde el punto de vista de la ética sí lo puedo criticar. Y el abogado que defiende una causa, cual que sea, pero para defenderla viola normas, como por ejemplo el fiscal, el abogado que le dice al imputado, bueno, a ti te acusan de que tú mataste a una persona, pero hay razones para la acusación que está sosteniendo el Ministerio Público puede ser creíble porque resulta que tú y él eran enemigos, se habían peleado públicamente, tú habías hecho amenazas, sin embargo ese día nadie te vio matarlo. Pero desde el punto de vista indiciario pueden probar que tú tenías razones para matarlo y quizá eso lleve. Vamos a llevar a alguien que diga que no, que tú no pudiste serlo porque tú estabas en su casa ese día. Y es mentira. Y llevan un testigo falso. El abogado que propone esto está violando las normas de la ética. Ahora, el abogado que aún sabiendo que el imputado es culpable, pero que la prueba que están presentando allí fue ilegalmente incorporada, digamos, por ejemplo, ¿usted sabe por qué fue que se supo que él era culpable? Porque el fiscal permitió que lo torturaran y él confesó. Entonces, bueno, si el caso se basó en tortura, esa prueba es ilegal y no puede entrar al proceso. Entonces, yo como abogado me limito a decir, mire, esa prueba no puede entrar al proceso. Yo no voy a decir que el hombre es inocente, ni que el hombre se portó bien y que es un dechado de virtudes. Lo que digo es que esa prueba no puede entrar al proceso. Ahora, señor juez, evalúe si usted sin esa prueba lo puede condenar o no. Ya eso es problema de la ética del juez. Entonces es un poco comprender esto, y es un poco, perdón. Sí. Bien, entonces, finalmente, yo voy a leer un párrafo. La persona que ejerza su profesión bajo los preceptos de la ética y las reglas de la ética, se le puede decir, como dijo Don Quijote a Sancho cuando iba a gobernar la ínsula: serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible. Casarás tus hijos como quieres, títulos tendrán ellos y tus nietos. Vivirás en paz y beneplácito de las gentes. Y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros nietezuelos. Muchas gracias. Gracias al magistrado Bonelli por esta intervención. Hay mucha información ya en el aire, además de el respiro de la lluvia. Por tanto, vamos a abrir un espacio para 2 preguntas, 3 preguntas. Entiendo que no nos da para más. Voy a dejar rodando este micrófono en el público si existe alguna pregunta. Por favor, vamos a tratar de hacerlo de la siguiente manera para practicidad y rapidez. El micrófono lo tomarán los que van a cuestionar, van a preguntarle directamente a Bonelli, a Mella o a García, y pasamos a la siguiente pregunta. Luego, todas las preguntas son respondidas en un solo turno de los panelistas. ¿Les parece así? Todas las preguntas primero y luego los respondemos y damos finalmente por sentado este simposio. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? De acuerdo, por allá atrás y ya luego del caballero, el restante. Por favor, ya, una
Bueno, yo no sé si, sí, claro, es una pregunta. A mí lo primero que se me apareció cuando me llegó al mensaje de WhatsApp sobre esta actividad, ¿no es cierto? Yo me acordé de San Ivo. Mi primera cosa, pensé yo, vamos a hablar de San Ivo, ¿no es cierto? El del epitafio, ¿no? El patrono de los abogados, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo entender que una reflexión hecha incluso desde la doctrina católica desconozca a San Ivo. Y evidentemente yo supongo que porque con los abogados tenemos algún problema. Porque fíjese usted que por estas cosas sociales me tocó conocer uno de los abogados más conocidos y prestigiados de aquí, de Santo Domingo, y el tema, evidentemente, primero que yo puse fue San Ivo. Además, él es católico, y no lo conocía. Y la respuesta a si los abogados pueden ser buenas personas, etcétera, qué sé yo, y apliquen correctamente el derecho, no la justicia, porque el tema de los abogados no es la justicia. O sea, esa es más tarea de los curas que de los abogados, ¿no? El problema, el tema de los abogados es la aplicación correcta del derecho. ¿Cómo, no es cierto?, se ignora a San Ivo, cuya enseñanza reconocida con su carácter de santo, no la recordamos. Y él dice cómo se hacen las cosas. Él dice cómo se hace un buen abogado y por lo tanto una buena persona. Gracias. Siguiente pregunta o comentario. Por aquí delante tenemos uno. Sí, una preguntita de carácter práctico, ¿no? Ahora que los dominicanos nos hemos familiarizado un poco con esto del proceso penal, con las operaciones recientes del Ministerio Público, por lo menos 8 en estos casi 2 años, pues se han instrumentado casos y uno se ha, como ignorante, ¿no? Pero se ha visto familiarizado con algunos términos y el proceso y bueno. Mi pregunta es, cuando el abogado que defiende la parte imputada se da cuenta de que el caso es muy sólido y las acusaciones plausibles y su defendido es reticente a reconocer su culpabilidad y está empedernido en que él es inocente. Pero el abogado que está viendo el caso dice, bueno, o sea, esto está difícil. O sea, ¿cuál debe ser su rol ahí de ese abogado que se da cuenta ante la reticencia de su defendido, pero ante la contundencia de las pruebas, de que quizás no se pueda defender la inocencia de su imputado? Es esa preguntita que me surge a la luz de estos casos del Ministerio Público. Y por aquí delante tenemos otra pregunta, y es la última, entiendo. ¿Hay otra por allá? Bueno, luego de tu pregunta, pues por favor al caballero allá, y ya las demás preguntas las podemos hacer al terminar la transmisión en vivo a los panelistas. Cuando usted decía en la exposición que el profesional del derecho estaba sujeto a conflictos, yo pensaba desde la práctica jurídica en el caso del notario público y la función notarial. El notario público es un profesional del derecho, es un jurista que tiene toda una función diferente porque actúa en asuntos no contenciosos. Ya el término llevándolo a lo coloquial, donde no hay litis, donde no hay conflicto, es que actúa el notario público. Y cuando ve una situación en su ejercicio profesional donde las partes no llegan a acuerdo o no van con esa finalidad de que el notario en el ejercicio de su función emita una escritura o un acta notarial en dependencia según corresponde en el caso, se declara automáticamente incompetente
y sugiere que debe resolverse la cuestión por vía contenciosa, por vía judicial. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo valora usted el notario en ese sentido? ¿Como una excepción o que puede generar conflictos también? Defiende la causa de tu cliente con el mismo calor que si lo fuera tuya propia. Y 5, como lo digo aquí, una tonelada, leí las 5 primeras. Estudia concienzudamente las piezas de los autos con el fin, entiéndese lo que no son abogados, aquí los autos son los registros, las actas de las discusiones, ¿no? Con el fin de sacarles los argumentos útiles a la defensa de la causa. O sea, que esta es la parte ya más retórica, etc. Es una gran sabiduría realmente, San Ivo, para que sepan que ese es el santo patrón católico de los abogados. Bien, pues yo voy a responder las últimas 2 preguntas. En primer lugar, la que hizo el caballero de detrás. ¿Qué va a hacer un abogado si ve que la acusación es sólida y que su cliente no quiere declarar? Bueno, lo primero es que tiene que ser consciente de que el cliente tiene un derecho constitucional, que se lo reconoce la Constitución, a no declarar en contra de sí mismo. Tiene derecho a guardar silencio y quien tiene que demostrar todo es la acusación. Si yo como abogado ya me doy cuenta de que la acusación lleva la razón, lo más que yo puedo es en discreción aconsejar a mi cliente y decirle, mira, por lo que se ve, lo mejor sería que tú confieses y pida clemencia. De lo contrario, te va a caer todo el peso encima, por lo que se ve, ¿verdad? Por lo que hemos visto. Yo, en el tiempo que ejercí la profesión, y aquí hay algunos colegas, me podrán desmentir, que es muy raro el caso, yo no lo he visto, y si lo he visto no lo recuerdo, el primer cliente que le haya dicho la verdad a su abogado, la verdad absoluta, decir, mire, lo que pasó fue esto y esto, yo hice esto y esto. No, siempre te doran la píldora hasta a ti mismo que eres su abogado. Cuando el abogado debería saber todo para poder saber cómo va a defenderlo. Y lo segundo que debería hacer este abogado es, bueno, llevar un discurso criticando la acusación desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista simplemente técnico, incluyendo el decir que en la hipótesis de que el tribunal se forjara la convicción de culpabilidad, la pena que está sugiriendo el fiscal no es la justa, porque para el caso específico esa no es la pena justa. Ese es un caso. El otro, la otra pregunta, me la refresca. La sana crítica versus la íntima convicción. Eso es un tema muy técnico, muy técnico. La íntima convicción, lo que quiere decir en el lenguaje llano y coloquial, es que el juez se convence porque sí, porque entiende que sí, de una tesis. La sana crítica, el juez tiene que explicar y dar motivos lógicos que expliquen por qué él llegó a esa conclusión. En la íntima convicción no tiene que explicarlo. Por eso el jurado en el sistema americano tiene íntima convicción. El jurado dice culpable y no tiene que decir por qué cree que es culpable. Sencillamente yo vi la prueba y dije culpable. Y el juez coge esa culpabilidad y le aplica la pena. En el sistema dominicano no hay jurado, sino que hay un juez que a la vez decide la culpabilidad y la pena. La nueva norma habla de la sana crítica que obliga al juez para justificar una condena o un descargo, dar razones lógicas suficientes que cualquiera que la lea diga, bueno, lógicamente que procedía a condenarlo o lógicamente que procedía a descargarlo. Pero
le voy a decir que algún día yo tendré que trabajar el tema. El otro día lo discutía con un gran juez dominicano, o lo hablábamos, y convinimos los dos, que a fin de cuentas hay un espacio final en que la íntima convicción va a entrar a jugar su juego. Y yo creo que sí. Yo todos los días me convenzo que Nieto, un famoso jurista español, bastante crítico y bastante acre en muchos aspectos, dice que el juez se elabora una tesis del caso a priori y después sale a buscar la justificación. que es así en la realidad lo que opera, ¿verdad? Bien. Andrés, lo del notario, no sé si pudiste tomar nota de eso. Muy brevemente, solo escuché las 3 primeras cuestiones, la cuarta no porque se cayó el Zoom, pero sí que me gustaría, de las 3 primeras digo una cosita y de la última, en función de lo que ha dicho el magistrado, un pequeño comentario. Además, Andrés, disculpa, Sí. además en la red, en el YouTube, nos preguntan si, y esa va dirigidamente para usted, si se puede hablar de, me imagino que las 2 cualidades a las que se refiere el usuario es, si se puede hablar de una buena persona y un buen abogado de manera separada, pero desde el ámbito filosófico. Sí, a ver, muy brevemente, para no cansar además. Sobre Sanivo, me ha gustado la referencia, que creo que Pablo me ha hecho ya alusión a ello, ha respondido a ello, pero cuando se comentaba que la justicia no es tarea de los abogados sino de los curas, Sanivo no decía eso. Sanivo dice que es tarea del abogado la justicia. Yo creo que la justicia es tarea de todos, incluidos los abogados. Otra cosa es que el principio de justicia no rija igual en el caso del cura o el sacerdote, en el caso del abogado, en el caso del juez. Al juez se le exige una imparcialidad que no se le exige al abogado, pero eso no significa que no les preocupe la justicia a ambos. Yo creo que la justicia es tarea de todos. ¿Qué hace un abogado ante un caso indefendible? Yo creo, primero, buscar el mayor interés de su de su cliente. Sucede a menudo, y el magistrado me corregirá si no, sucede a menudo que a veces hay abogados que siguen adelante con un caso indefendible solo para poder rentabilizar la minuta al cliente, lo cual supone un coste añadido para el cliente, ¿no? En ocasiones el abogado tiene que decir, si seguimos adelante, esto te va a costar dinero, te va a costar esfuerzo, te va a costar más de un dolor de cabeza y no vamos a conseguir nada. Y a lo mejor hay que parar, ¿no? Hay que conseguir lo mejor para el cliente. Pero a veces conseguir lo mejor para el cliente también es buscar la mejor decisión para el cliente. Buscar, por así decirlo, si se puede decir así, perdón por la expresión, la pureza de la decisión del juez, hasta donde puede ser pura, ¿no? Todas van a ser impuras o imperfectas, pero buscar que la decisión del juez sea lo más razonable, lo más racional y lo más argumentada posible. Y para eso hay que, en ocasiones, seguir defendiendo incluso un caso indefendible. El notario. Yo creo que el notario también trabaja con conflictos. El notario es una figura muy parecida a la del juez, ¿no? O sea, la virtud principal del notario también es la de la imparcialidad, al dar fe de los actos jurídicos que se realizan ante él, ¿no? Pero en esos actos también muchas veces hay una contraposición de intereses, ¿no? No trabaja de igual modo que el juez, no trabaja de igual modo que el abogado, pero trabaja también en ocasiones con conflictos de intereses, ¿no? Porque quienes acuden al notario quieren buscar también el mejor negocio jurídico que responda a sus intereses. ¿Se puede hablar de buenas personas y buenos abogados como cualidades separadas filosóficamente? Sí, de hecho analíticamente es como podemos hacerlo. Es en la vida real cuando de repente también las cosas empiezan a confundirse, porque no podemos al final decir, creo yo, que una buena persona lo es si no es a la vez un buen profesional, o que un buen profesional lo es si no es también una buena persona en otros aspectos de su vida. Eso es lo que yo querría
resaltar, ¿no? Para ser un buen profesional también tienes que ser buena persona, y para ser buena persona también tienes que ser buen profesional. Y por último, la referencia a Alejandro Nieto que hacía el magistrado me parece muy interesante. Yo creo que puede ayudar también a entender el sentido de las profesiones jurídicas en el caso también de los jueces, ¿no? Esa referencia que hace Alejandro Nieto al juez que primero decide y luego argumenta. Yo los suelo llamar el juez sheriff, porque en las películas, recordarán ustedes, en las películas de vaqueros, los sheriff de las películas del oeste primero disparaban y luego preguntaban, ¿no? Entonces parece que el juez sheriff es el que primero decide y luego argumenta. Cuando se plantea, yo suelo discutir en clase esta figura o este modelo, ¿no? Y los alumnos siempre se muestran muy críticos y yo les digo, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay en que el juez primero decida y luego busque la argumentación? No hay ningún problema, porque normalmente esa decisión responde a una intuición profesional, ¿no? Claro, no puede responder a una corazonada y no puede responder a un mero, no sé, a una mera intuición instintiva, pero responde a una intuición profesional. Lo que ocurre es que esa intuición profesional hay que purificarla a través de la búsqueda de la decisión racional. Incluso hasta el caso, y yo creo que el magistrado seguro que en su experiencia podrá dar fe de ello, que uno a lo mejor toma una decisión, empieza a buscar los argumentos y cambia de opinión, ¿no? Porque descubre que pues, la decisión no estaba suficientemente fundamentada, ¿no? Yo creo que esto sucede con los jueces, sucede en el caso muchas veces también de los abogados y de otros juristas, y puede ser significativo de cuál es el sentido también de las profesiones jurídicas, ¿no? Que es buscar esa racionalidad de las decisiones que tomamos al servicio de determinados intereses, sean estos generales, particulares, comunes, individuales o sean los que sean. Bueno, son algunas reflexiones deslavazadas, pero que creo que pueden ayudar a continuar la reflexión personal en relación con las preguntas que se planteaban. Muchas gracias. De esta manera cerramos la ronda de preguntas. Sé que hay muchas, pero lo que no tenemos, lo que se vuelve corto es el tiempo. Agradezco al padre Cristian Espinal, rector de este Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, al doctor Pablo Mella, director académico de esta Casa de Altos Estudios, al doctor Andrés García Inda, que gracias a las estrategias tecnológicas nos acompaña desde la Universidad de Zaragoza, en donde es profesor titular de Filosofía del Derecho, al magistrado Manuel Ulises Bonelli, quien es juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. También extiendo el agradecimiento a Monseñor Raúl Versosa, que nos acompaña en este día, a todos ustedes estudiantes del Bonó, a los que a través de las redes sociales, en especial del canal de YouTube, nos sintonizan, donde estará colgado el simposio para consultar y para difundir. Y al personal del tribunal que nos acompaña, muchas gracias por estar en esta mañana. A todos ustedes, buen provecho, que es hora de almorzar, y buenas tardes.